Bienvenidos a un programa más de Ignición y Repuestos Acquaroni. Hoy vamos a continuar con el tema del sensor de temperatura. Bueno, acá tenemos un vehículo, ya es algo antiguo, como podrán ver. Lo que pasa con este carro es que vamos a ejemplificar bien esto con dos tipos de sensores. ¿Por qué dos tipos de sensores? Pues bien, recordemos que los carros modernos ya no utilizan el relojito o el medidor de temperatura como tal. Uno viene, enciende el carro y no aparece una indicación de temperatura. Es únicamente una luz que se va a encender. Al principio se va a encender una luz verde indicando que el carro está frío y luego se apaga. Si el carro llegara a recalentarse, pues se va a encender una luz roja. Algunos vehículos, algunas computadoras, algunos sistemas, cuando el carro se está recalentando, manda a apagar el motor. Y hasta que se vuelve a enfriar, se puede encender. Esto es una protección que pueden tener algunos vehículos. No todos, pero sí algunos vehículos sí cuentan con eso. Entonces acá, si vemos en esta parte, acá tenemos la parte donde sale el agua del motor, que es cuando sale caliente. Acá es donde va el termostato y donde está, pues digamos, lo más caliente del agua. Aquí sale y va para el radiador. Pues bien, ahora aquí abajo, aquí vamos a encontrar un sensor de temperatura. Este sensor es el que le va a indicar a la computadora la temperatura del motor. Pero como este todavía es un carro algo antiguo, vamos a ver que aquí hay otro. Este que vemos aquí, que sale un solo cable, este es el que va a ir al indicador en el tablero, a la agujita del tablero, la que nos va a indicar la temperatura a la que está el motor. Estos sensores trabajan de forma distinta. Uno es de coeficiente negativo y el otro es de coeficiente positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, cuando baja la resistencia, baja el voltaje, como vimos en el programa anterior, es el de coeficiente negativo, y el otro, cuando baja la resistencia, sube el voltaje. Eso lo vamos a, como les digo, tenemos ya preparado ahí los dos sensores, o la simulación de los sensores en el programa que tenemos, para que podamos entender bien cómo funciona. Bueno, aquí tenemos ya los dos circuitos. Este de acá arriba es el circuito de el indicador en el tablero, de la agujita que nos va a indicar en el tablero la temperatura del carro, del motor. Y este que tenemos acá es el sensor, que como ven es un circuito igual al que habíamos hecho en el primer programa, indicando por qué cuando sube la resistencia baja el voltaje. Pues bueno, aquí lo vamos a ver nuevamente para que lo entendamos cómo funcionan los dos sensores. Encendemos el programa y nos damos cuenta que ahorita el motor está frío. Acá arriba tenemos el motor frío. Cuando el motor está frío, aquí tenemos una resistencia muy grande. Entonces, como podemos ver, la luz, que en este caso va a estar en lugar de la aguja, que la aguja en este caso estaría hasta abajo. Aquí la luz está muy apagada. Conforme el motor va calentando, esta resistencia va a ir bajando. Y conforme la resistencia va bajando, vamos viendo cómo la luz se va incrementando. Ahí es cuando la aguja empieza a subir y nos indica que ya el motor está ganando temperatura. Sigue calentando el motor, sigue disminuyendo la temperatura. Y en caso, digamos, que el motor se nos recalienta, ¿qué es lo que sucede acá? Pues tenemos una fuente de alimentación conectada a masa. Vemos que el sensor va a estar conectado a masa porque está en el motor, todo el motor es negativo. Y por un lado le va a llegar negativo al indicador y por el otro lado pues le va a llegar positivo cuando nosotros ponemos la ignición. Si la resistencia es muy baja,
¿Qué es lo que sucede? Pues va a fluir más fácil por acá la corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La aguja se va a ir para arriba, indicando que el carro está caliente, y en este caso la luz nos va a indicar eso, ¿verdad? Que tenemos un amperaje muy alto porque la resistencia es muy baja. Entonces, si nosotros venimos y bajamos aquí un poco, nos damos cuenta que aquí la resistencia aumentó, el flujo de corriente disminuye porque aumenta la resistencia, y entonces la luz es un poco más tenue. ¿Qué sucede acá? Pues bien, nosotros tenemos una resistencia muy baja. Entonces, como vemos esta parte que está aquí está dentro de la computadora, el sensor está afuera. Entonces tenemos conexión a masa dentro de la computadora, tenemos conexión a masa, tenemos el sensor conectado a masa, que esta masa también está dentro de la computadora. Y el sensor con una baja resistencia, aquí podemos ver un voltaje muy bajo. ¿Qué sucede si aumentamos la resistencia? Pues vemos que el voltaje va a aumentar. Esto es con los sensores NTC de coeficiente negativo. Porque al aumentar, vemos que aumentamos la resistencia, aumentamos mucho el voltaje acá, entonces el LED se enciende fuerte. Esto es porque a la corriente es más fácil venir y agarrar este camino que agarrar este otro, porque aquí hay una resistencia muy alta. Si nosotros disminuimos la resistencia, ¿qué sucede? Pues para la corriente es más fácil venirse para acá que agarrar este camino. Entonces, por eso, cuando nosotros midamos el voltaje, nos vamos a dar cuenta que el voltaje disminuye cuando disminuye la resistencia. Esta es la forma en que trabajan ambos sensores. Este de acá arriba, pues en algunos carros modernos todavía lo traen, pero está tendiendo a desaparecer esta indicación. Realmente ya es manejada por la computadora por medio del CAN bus. Ya no es que esta información de este sensor nos puede servir también para hacer trabajar esta parte del indicador de temperatura. Toda la información llega directo a la computadora, entonces la computadora, por medio de una red de comunicación, puede hacer trabajar el indicador en el tablero, o como en el caso del carro que estábamos viendo, pues que es un carro algo antiguo, tiene su propio sensor para indicarnos la temperatura en el tablero. Gracias por acompañarnos en un programa más de Ignición. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like al video y clic a la campanita de notificaciones. Esto fue Ignición.